Seguimos en el living, ya nos vamos a meter con el siguiente tema de la jornada, mientras obviamente estamos atentos a lo que ocurre a nivel internacional, pero esto también ocurre a nivel internacional y también afecta a nuestro país, es el tema del cambio climático. Por eso estamos con Madeleine Renom, ella es profesora, es científica, investigadora, meteoróloga, con mucha experiencia, una referente en el tema aquí en nuestro país, así que vamos a estar charlando un poco de cuáles son las consecuencias que estamos viendo del cambio climático y cómo se puede trabajar para revertirlo. Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por la invitación. Justo en un día, como ustedes mencionaban, justo hablar de cambio climático, que es un tema internacional que viene desde hace mucho tiempo y que nos brinda esa sensación de peligro, justo hoy en un evento como los de Ucrania y Rusia, la verdad no es alentador, y las proyecciones de cambio climático tampoco están pensadas en un evento bélico, que todas las consecuencias que puede también traer al cambio climático. El cambio climático es algo que se viene hablando en la comunidad científica hace muchos años y hará desde el 2007, más o menos 2004, que pasó a la agenda política. El último informe del panel intergubernamental de cambio climático, que salió en febrero del año pasado, después hubo la reunión en Exeter, en Reino Unido, con los tomadores de decisión, porque eso es lo importante. Bueno, en el informe, y a nivel global, ya no hay duda no solo el aumento de las temperaturas, porque a veces se hablaba antes de cambio global, se relacionaba solamente a la temperatura, sino, bueno, todos los cambios que se han observado en los últimos 50, 60 años, esa es la era instrumental, relacionado desde lo que es la revolución industrial, todo el uso de carbón y bueno, claro, de los combustibles fósiles. La temperatura aumentó muchísimo, las precipitaciones cambiaron en régimen en distintas regiones del país, del planeta, no es homogéneo, no es que en todos lados, y lo mismo el calentamiento, no en todos lados aumentó la temperatura, y todas esas repercusiones que tienen. Cuando hablas de cambio climático, hablas de cambios en el sistema climático. La atmósfera es un subsistema dentro del sistema climático. Después tenemos los océanos, los hielos, los ecosistemas, todo eso forma parte del sistema climático y tienen comunicación entre ellos, que son bastante complejas, o sea, intercambio y bueno, eso es lo que hace difícil las proyecciones. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de lo que, para bajarlo a tierra, ¿no? Lo que nos ocurre acá en Uruguay, eso que nos pasa de que pasamos de ola de calor a frío, las lluvias copiosas que tuvimos hace días atrás que generaron inundaciones, ¿todo eso es consecuencia del cambio climático o son fenómenos aislados? Bueno, lo que pasa es que cuando hablas de cambio climático hablas en tendencias de por lo menos 50 años, ¿sí? Y existe alguna metodología científica de atribución a ciertos eventos, ¿sí?, extremos, como los que tú mencionas, que se pueden atribuir al cambio climático. Después existe otra escala de variabilidad, que es variabilidad natural, que es la variabilidad climática. Es lo que te hace de repente que un verano sea muy seco o el otro muy lluvioso, sí, etc. Esos son modos normales que tiene el sistema de fluctuar. Pero también esos modos pueden cambiar debido al cambio climático. Con lo que respecta de último verano, no se ha atribuido todavía los eventos al cambio climático, no se realizó el estudio, pero todo parece ser más de lo que es variabilidad climática. Veníamos de un fenómeno de la Niña, un fenómeno que se da en el Pacífico tropical y que por lo general afecta a nuestra región y nuestro país en primavera, fines de verano. Veníamos muy seco, con déficit de precipitación, un diciembre muy seco y muy cálido, y ahí fomenta más la intensidad y la duración de olas de calor. Después, por el otro lado, teníamos a nivel de todo el continente de América del Sur una entrada de aire muy cálido. Superamos temperaturas extremas en todo lo que fue el norte de Argentina, Paraguay, Brasil, que tuvieron una ola de calor en enero que arrancó por el 11 de enero y terminó como el 26, 27 de enero. ¿Eso es normal, no? No es normal esta duración, eso es algo que tenés que investigar, que capaz que, digamos, el tema que nosotros en verano
es una época del año que tenés mucha interacción también con los océanos, no solo el Pacífico, sino el Atlántico, que es un océano poco estudiado, digamos, porque no hay muchos recursos, como es el impacto con la atmósfera. Pero hay sí un modo que le llamamos nosotros, que es como un dipolo, que si llueve en una zona de Brasil, no llueve acá, y eso tiene un cambio a una escala menor, de repente 15 a 20 días. Cuando nosotros acá se nos dieron las precipitaciones que tú mencionabas, 17 de enero, etcétera, y todas esas como semana y pico que estabas dentro de una ola de calor, pero muy húmedo, estaba nublado, etcétera. Sí, de hecho se igualó el récord, ¿no?, de la temperatura máxima acá en Uruguay. Se igualó, no se pasó, pero que era de 1900 y pico también. Sí, en el norte del país. Exacto. Bueno, en ese momento estaba el dipolo que llovía acá y no llovía en Brasil. Después se dio vuelta, ese dipolo se cambia y fueron el evento que hubo en Petrópolis, con precipitaciones muy intensas que llegaron también a 259 milímetros en 6 horas. Bien. Y bueno, entonces eso es más como un modo de variabilidad, o sea, como que cambia y de repente en 15, 20 días tenés cambios dentro de lo que es el verano. Igual el tema del cambio climático ya está reconocido a nivel internacional. Es más, algunos países desarrollados, principales responsables del cambio climático, le tienen que dar dinero, por ejemplo, a Uruguay, para de alguna forma afrontar las consecuencias. O sea, algunos desastres naturales que puedan ocurrir producto del cambio climático necesitan tener recursos para poder afrontarlo. Es decir, que es algo que ya está absolutamente instalado y que necesita un freno inmediato, ¿o todavía tenemos un poquito más? No, ya no hay más. Ya no hay más para esperar. Como tú mencionabas, o sea, cada país hace o envía su reporte de los gases de efecto invernadero que emite. ¿Sí? Entonces, ahí es, obviamente, los más desarrollados son los que más están. A veces los subdesarrollados también emiten más, pero económicamente tampoco los podés pasar a tecnologías hiperlimpias y cortar su desarrollo en realización de carreteras, de infraestructura, porque si no se te descompensa económicamente el planeta, digamos. Entonces, como tú decís, los países desarrollados le tienen que brindar como un gran fondo a los en desarrollo para también poder aplicar metodologías limpias, sustentables, etcétera. Eso en el Acuerdo de París, porque también se acuerda de, bueno, ¿para qué? Se había alcanzado y se había hablado de, y se realizaron informes de cuál sería el estado si yo subo, o sea, si la temperatura sube 3 grados a nivel global, ¿sí? Porque a veces uno dice 3 grados, no es mucho en el día a día, pero a nivel global es muchísimo. Ahora ya se vio en este último informe que llegamos a 2 grados, ¿sí? 1,9, 2 grados, hasta lo último que estamos pensando. Entonces, ya no hay, porque el sistema tiene una cierta inercia, más allá que tú frenes todo, va a seguir, digamos, aumentando la temperatura. Entonces, ya no hay margen. No hay margen. Madeleine, el año pasado, 2021, fue la COP 25 o 26, no 26. recuerdo, la 26. Luego que fueron autoridades uruguayas incluso a ese encuentro, pero la definición que resultó de ese encuentro no terminó siendo contundente en cuanto a lo que hay que hacer para reducir el cambio climático. ¿Es así? Sí, es así. Es así. Porque lo que pasa es que veníamos de unos años que tuvimos una administración Trump, que estaba totalmente en contra de lo que era el cambio climático y no apoyaba, lo cual generaba problemas, digamos, China tampoco, y China es uno de los grandes emisores. Y sí, claro. Entonces ahí había pujas económicas. Cuando entra la administración Biden, que dice, bueno, ahora sí reconozco que recién entró, China dijo, bueno, yo me voy a comprometer, pero con mucho tiempo, de ir reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, ahí también, como mencionabas, todo el relación internacional, la política y la economía tienen mucho peso. Ahora, Madeleine, obviamente que todo esto implica, primero, voluntad política, implica dinero, inversión, tiempo y demás.
Sabemos que hay muchos países que están en esa línea, Uruguay también está como intentando comenzar a transitar en esa línea, pero depende también de muchos otros factores. ¿Qué es lo que pasa si no logramos frenar esto a tiempo? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias a nivel climatológico si seguimos en la misma y no ponemos un freno de repente en la producción de plástico, que es un pedido que se hace por parte de los científicos? Bueno, las proyecciones de cambio climático, estos modelos complejos, los físicos se les introduce de alguna forma como condición de borde, como inicialización, por decir de alguna forma, como escenario socioeconómico, ¿sí? Hacia dónde va a ir el mundo. Entonces tenés desde los peores hasta los mejores, o sea, con un desbalance económico, con un desarrollo y mayor emisión de gases de efecto invernadero, o otros con políticas más sustentables, medioambientalistas, pero parejo a nivel mundial. Entonces, por lo general, vos tratás de ir al medio, ¿no? Porque no sabés cuál va a ser. Y esas proyecciones, que son a partir de 2050, 2070 y después 2100, tenés distintos periodos de proyecciones de ese tipo de modelos. Obviamente vas a tener incrementos de eventos extremos, tanto como olas de calor, sobre todo en Europa, ¿sí? Donde vas a tener mayor consumo y muertes también. Cambios en las precipitaciones, o sea, las precipitaciones no tanto en qué es lo que está pasando también acá, que ya se ha observado, no que te aumente a nivel anual, sino que van a aumentar las precipitaciones, pero porque tenés eventos extremos que el impacto es desastroso, mayor cantidad, mayor frecuencia y mayor intensidad de eventos extremos de precipitación. Eso es como por un lado, pero lo que pasa es que a nivel, esos son los modelos, a nivel científico, ahora se está estudiando mucho lo que es paleoclimatología, tratar de comprender el sistema claramente, porque no sabes si no vas a llegar a un salto, que es un quiebre, el sistema trata de llegar a un equilibrio, ¿sí? A un desequilibrio total que puedan ocurrir catástrofes naturales. A un desequilibrio que vos saltes de un estado a otro, que los modelos no están preparados para eso, porque van a mantener ciertas leyes, digamos, físicas de interacción. Estás hablando de repente de fríos extremos, calores extremos, tsunamis o tornados. Bueno, los tsunamis es más geológico, claro. pero más tornados, huracanes más intensos, o que se puedan dar en alguna otra región. Después con la parte que tú mencionabas de los plásticos, bueno, hay un tema también de ecosistemas marinos, toda esa polución que estás dando en las ciudades. ¿Cómo se hace crecer las ciudades? También es un tema, digamos, importante lo que es cambio climático. ¿Cómo diseñar ciudades? El gran reto de esto es que vos a nivel científico podés proyectarte a muy largo plazo, a distintos plazos. Y bueno, y es una metodología científica. Cuando vas con las políticas a largo plazo y a nivel, porque eso tiene que ser a muy largo plazo, que no tiene que ser política partidaria de ningún país, eso es lo difícil. Porque vos no podés difícilmente muchos países tengan acuerdos a desarrollar políticas con respecto a este tema por 20, 30 años. En los distintos partidos, porque cambian también las situaciones políticas. Entonces, ese es el problema. La postura de la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, que tiene que ver con los impuestos que se le da a algunos préstamos en caso de llegar a algunos objetivos que tienen que ver con esta cuestión del cambio climático. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas al respecto? Y no, yo creo que eso es excelente para fomentar, digamos, estos cambios a veces en los sistemas productivos, ¿sí? O poner multas. Bueno, de hecho, Uruguay viene apostando, y es uno de los principales en la región, también con la parte de energías renovables, sí, ¿no? Sí. O sea, eso es muy importante. El tema de esto, y que también vos tenés que salir a pelear afuera, es que si vos generás todas esas políticas, pero si el resto del mundo sigue emitiendo gases, esto no tiene fronteras. O sea, claro.
O sea, que tienen que ir todos a la par. No, y además lo que se señala es que, por ejemplo, ya el tema de la clasificación y el reciclaje, hasta ahí, en realidad lo que se debería hacer es detener la producción de plásticos, por ejemplo, ¿no? Son como medidas más drásticas. Y también a nivel productivo, como decías vos, está bien, obviamente, la ciudadanía puede hacer lo suyo, es verdad que falta más conciencia ambiental en cada uno de nosotros y podemos intentar ayudar y colaborar, y no es en vano lo que uno puede hacer en su casa. Pero los cambios tienen que darse también a nivel institucional, empresarial, ¿no? O sea, ahí se va a tener que perder plata hoy para poder subsistir mañana. Para vivir. A veces, digo, claro, lo que vos decís, esto es un tema que tiene que ir desde la persona, la sociedad y después la parte política y todos tratar de... que eso es la parte más compleja, ¿no? Porque aparte de los cambios sociales a veces llevan mucho más tiempo. Sí. Pasa cuando nos tocan el bolsillo, por ejemplo, lo de la bolsita. Claro, Cuando claro. nos empezaron a cobrar 4 o 5 pesos la bolsa de plástico, todos usamos la chismosa. Sí, Eso es total. una realidad. Eso es una realidad, pero ¿qué pasó cuando al principio hubo protestas, ¿no? Hubo un poco de resistencia, mucha. obviamente. No, y a nivel empresarial también, porque hubo gente que estuvo afectada Claro, económicamente, es claro. una realidad. Y el uso del plástico, la venta de plástico o el uso de la venta o el uso del plástico de corto uso también se prohibió la entrega, por ejemplo, a partir de enero, febrero. los sorbitos, este por año, ejemplo, Los sorbitos, están- por ejemplo, están se prohibidos. dejaron Que tenés que, digamos, obviamente eso lo tenés que armar, no solo ponerle la multa, sino, bueno, cómo controlás, o sea, debe ser bastante más complejo armarlo para ir haciendo esos cambios, ¿no? Porque a veces vos decís, bueno, no me llevo la bolsa del supermercado, pero de repente compro un montón de cosas que tienen plástico, que ¿para qué tienen plástico? No, pero por eso te digo Entonces, que a nivel empresarial, porque de repente uno va a comprar algo y los packagings son impresionantes. Claro. Bueno, a ver, digo, tiene una caja dentro de otra caja, dentro de otra caja. O sea, ahí sí hay una empresa que está invirtiendo en cosas que de repente debería buscar la forma de que sea biodegradable, que capaz que le cueste un poco más caro, pero una alternativa también más amigable, porque eso en definitiva también repercute, ¿no? Claro, pero si vos, como decía la ministra de Economía, a ese tipo de emprendimiento, de visión en la FAB, vos, no sé, le contrarrestás ciertos impuestos o lo que sea, bueno, estás De de repente alguna está por ahí. forma fomentando. Sí, Sí. y también plantea otras cuestiones que van a nivel nación, a nivel país, como por ejemplo algunos préstamos que se reciben por parte de organismos internacionales, también que sean destinados o que se le reduzcan algunos impuestos que también después hay que terminar pagando en caso de llegar a algunos objetivos. Yo le quería preguntar a Madeleine por una cuestión, porque a veces ponemos al plástico como el chivo expiatorio y todo el mundo le pega, pero también hay una realidad que está pasando con el tema de la industria textil, de la venta de ropa, que sé que hay algunos lugares en el mundo en donde se está generando contaminación a partir de restos de ropa que van quedando. Toneladas de ropa. Toneladas de Toneladas. ropa. Que también están Es que jugando un fue rol de esa contaminación. noticia cuando se Es dio a conocer impresionante, fue claro. impactante, sí, pero hay toneladas de ropa. Son cosas que no se pueden entender, cuando también hay necesidades en otras partes del mundo. ahí Decís, está. está todo mal. Hay algo, claro. Por Está eso todo todo mal. ese desbalance, digamos, en todo, Sí. digamos, te está repercutiendo. O sea, todo lo que tú decís de la ropa y más allá del cambio climático, decís, ¿cómo tiro este montón de ropa si hay en otras regiones del mundo que realmente hay niños que están, digamos, sin ropa y sin nada? Eso es como tratar de solucionarlo. También que son movimientos más sociales y en países más en desarrollo, de Estado, como que está muy de moda todo lo que son las tiendas de reventa de ropa, Claro, que es una forma de reciclar y no estar tirando y comprando menos de la industria textil, digamos, que genera nueva ropa. Después está toda la parte del consumo energético, de todos los... Esa producción. Y sí, porque aparte también, a ver, hemos cambiado los estándares de confort también, ¿no? O sea, Claro. uno, digo, en verano quiere estar a 20 grados y en invierno estar a 20 grados. Y bueno, en nuestra región poco de frío podés tener en invierno, pero frío agradable, ¿no? Claro. Y no siempre tanto... A propósito de eso, genera a veces se consumo. señala, y lo he escuchado muy al pasar, y por eso te lo voy a preguntar con mucha cautela, eso de que en Uruguay vamos a terminar teniendo 2 estaciones, una de mucho calor y otra de mucho frío. ¿Eso puede llegar a ser una realidad o no? No. No. No.
No. Vamos a seguir manteniendo las 4 estaciones como las conocemos hasta ahora. Digamos, porque primero eso es una ubicación dentro de todo el planeta, estamos en latitudes medias, donde cómo se generan las estaciones es un tema de inclinación solar, de la ubicación donde se está, o sea, en los trópicos. Las temperaturas durante todo el año son prácticamente las mismas. Si bien ellos a veces, la gente en América Central te dice estamos en invierno y hay 25 grados. En las latitudes medias tenés más marcado, obviamente, todas las 4 estaciones. El tema es que a veces, obviamente, si vos comparás, no sé, temperaturas de primavera en estas épocas con principios del siglo XX, han cambiado, ¿sí? Pero eso no quiere decir que vos pierdas otoño o primavera. Bueno. De hecho, las temperaturas, eso sí, ya de trabajos científicos, acá las temperaturas han cambiado a nivel anual, pero principalmente porque los veranos ya no son tan cálidos y los inviernos sí ya no son tan fríos, con lo cual es más debido a que se calentó más el invierno que el verano. Entonces, digamos, eso también tenés que ir manejando, digamos, en cuanto a las estaciones. Tenemos algunos mensajes, 092418703. Buenas tardes, producimos exceso de comida que se termina tirando en un 30 y hasta un 50% anualmente. Las multinacionales se empujan a producir más y con ello agotamos recursos naturales y humanos y todo ello suma al cambio climático. No hay conciencia ambiental. Los estados deberían tener un rol mucho más protagónico y definir políticas estrictas en el uso nacional de recursos. Saludos, Marcos, desde Alférez, Rocha. Y aquí felicitaciones por la nota a Madeleine. Me pregunto qué pasa con los envases de las grandes embotelladoras, como, bueno, está dando todas las marcas que las conocemos. Es una buena pregunta. Con los cepillos de dientes, y quedé sorprendida cuánto demoran en desaparecer. Gracias, Susana. Sí, los plásticos demoran muchísimos años en descomponerse. Preocupa mucho, seguramente todos habrán visto la isla, lo que es llamada la isla de plástico, que está en el Pacífico Norte, porque uno, digamos, por la circulación de los océanos, ahí se genera, cómo circulan los océanos, se genera un efecto en que junta todos los plásticos de allí y genera un problema en todo el ecosistema. Hemos visto tortugas, o sea, todos los peces que comen y mueren, y ahí vas rompiendo la cadena ecosistémica. Claro. ¿Sí? Después o sea, el plástico tiene problema. Desde que se elabora y vos lo tirás, ¿en cuánto demora en descomponerse? Y después todo lo que vos utilizás para producirlo. ¿Sí? Claro, o sea, por los dos lados. Por los dos lados. O sea que el plástico debería, ya está, y tender a desaparecer. desaparecer. Claro, el tema es que allí se va a perder un poco ese confort del que hablamos, ¿no? En esa facilidad, en el acceder a productos económicos, en que todo sea más accesible, en usar y tirar. Digamos, ahora está muchas, toda la parte de envase de vidrio. Ahí evidentemente es un tema de costo-beneficio. Claro. Pero teníamos para la fábrica esta de vidrios, ¿no? Que también reciclaba los vidrios. Y bueno, hay que buscarle la forma. Tal vez no sea el vidrio, pero bueno, buscarle la forma. A ver, te quería poner en esta situación. Si tenemos que hacer como si fuese una especie de ranking, un top 5, por ejemplo, de las cosas que contaminen más. ¿En qué lugar está el plástico? ¿En qué lugar están las emisiones que hacen las empresas, los países? ¿Es más importante las emisiones de gas que el plástico? ¿Qué es lo que contamina más? ¿A qué le llamas gas? Los gases de efecto invernadero. No, sí, los gases de efecto invernadero. O sea, que ahí estamos hablando principalmente de 3 gases. El dióxido de carbono, metano, ¿sí? Y el óxido nitroso. Si vos lo ves, el metano y el óxido nitroso aumentaron mucho más en la concentración en la atmósfera que lo que es el dióxido de carbono. El metano aumentó como 4 veces en los últimos 70 años.
¿sí? ¿Y en se sabe el concentración. producto por qué es? Sí, las fuentes de estos Bueno, gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono principalmente es petróleo, combustibles fósiles. Claro. Bien. ¿Sí? Este tipo de transporte. Ahí está. Metano es, bueno, plantaciones de arroz, la ganadería emite mucho metano y algún tipo de cultivo. ¿Sí? Que también vos ves, la población también aumentó muchísimo y hay que alimentar a la población, pero los cultivos de arroz son grandes emisores de metano. Y la ganadería, que con esto no quiero decir de que vos digas, bueno, entonces tenemos que cambiar la Hay producción. un proyecto No en es nuestro país que apunta justamente a cuidar los efectos de la ganadería a nivel ambiental. Por eso, no es cambiarlo, no es, entonces sacamos a las vacas. No, busquemos la manera Busquemos la hay manera alternativas. y buscar alternativas en cuanto al consumo, etcétera. Y en realidad el dióxido de carbono todo se hace como las emisiones de metano y dióxido de nitroso se hacen equivalentes a dióxido de carbono para tener una medida única. Pero ahí, bueno, el transporte, o sea, todo el consumo de petróleo en lo que es transporte público, privado, o sea, Sí, de carga. El transporte, de buques, ese sigue siendo el top de Claro. Eso es lo que emisiones más de gases de efecto invernadero. Por Sí. eso es que estamos haciendo como esta transformación energética, Sí, esta o lo que se renovación. busca, Que en realidad en Uruguay hubo una transformación energética. Recordemos que tenemos la energía eólica, Sí. que hoy ocupa un porcentaje muy importante de la energía que tenemos en nuestro país. hidráulica, o sea, de sí, siempre. o sea, de verdad es que vamos por un camino, pero en realidad somos un país pequeño y tampoco podemos Mover la aguja claro, tanto. mover tanto la aguja. También eso es una realidad, Sí, ¿no? no, y bueno, han aparecido y se han hecho más económicos de alguna forma algunos autos más eléctricos, ¿sí? O sea, porque toda esta industria también más medioambientalista, los primeros prototipos te salen carísimos y después se van mejorando y bueno, tenés más autos eléctricos. Sí, hidrógeno claro, verde también. hay una mira hacia ahí, ¿no? Hay que ver que en cuánto tiempo. Dice, ahora se puede capturar carbono en la ganadería con el manejo racional del pastizal. Vamos a hacer una producción de carne eficiente, sustentable y orgánica. Lo que dijimos Claro. que de repente hay alternativas en cada una de las producciones. No es tipo terminarlas, sino busquemos la forma de... No, pero aparte la gente en lo que es ganadería y agricultura también van rotando para el tema de las emisiones, van rotando campos, si es praderas, si van cultivando otras cosas, pues tampoco podés degradar los suelos, ¿sí? Los suelos, así como dijimos que el océano está en contacto con la atmósfera, los suelos también, o sea, claro. entonces esa degradación, si yo degrado los suelos, también voy a estar emitiendo cosas o captando de la atmósfera, pues tiene esa Claro, relación. generando algunas cosas. Tenemos más mensajes, preocupación por la guerra y también por el cambio climático. Todos tenemos que colaborar desde nuestro lugar, aunque sea pequeño, y la guerra jamás es solución. Solo diálogo puede solucionar cualquier conflicto. Me encanta el programa, ya que se informa y hace reflexionar. Lástima que no lo puedo ver siempre porque trabajo. Bueno, muchas gracias por el mensaje. A veces capaz que lo repiten, viste que puedes engancharlo en la mañana o en la noche. El problema del cambio climático en gran parte se debe a la sociedad de consumo donde vivimos, el capitalismo. Sí, obvio, también tiene que ver eso, ¿no? Hay una demanda. Y también lo cierto, en eso sí coincido, de que de repente nosotros podemos ser los agentes del cambio porque las empresas responden a la demanda del consumidor. Claro. Entonces, si el consumidor está exigiendo otra cosa, van a tener que ir hacia otro lado. Y también va a pasar a nivel económico, porque los estándares de exportación a nivel internacional cada vez son más altos. Entonces, la producción tiene que ser cada vez más sustentable para poder ingresar en algunos mercados. No, y hay todo el sistema de bonos verdes, con la trazabilidad de los productos. También, como vos decís, al principio donde empezó esto en la agenda política, después internacional, después esa agenda política tuvo otra presión cuando las instituciones sociales, las organizaciones sociales empezaron a hacerse partícipes. ¿Sí? Bueno, Claro. Ahora tenemos a... que no me sale ahora el nombre de esta Greta. chica, Greta de Greta, Thunberg. y Sí. entonces hay mucho movimiento con la gente joven y bueno, el sistema político también quiere y precisa responder a esa
digamos. Nuevas generaciones. Y esa generación que está imponiendo realmente. Claro, está marcando de Presionando. alguna forma la presión. Bueno, la verdad, muchísimas gracias. Charlamos bastante de este tema porque de verdad que genera mucha preocupación. Nos están llegando muchísimos mensajes, no vamos a poder leer todos, pero lo cierto es que la inquietud está, ¿no? Al menos este es un primer paso, no es suficiente, pero No, hay que empezar a hacer. hay que empezar a hacerlo. Con eso no hacemos nada, con la inquietud no hacemos nada. No. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Madeleine.